¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Bienvenidos. Estamos en vivo como todos los días a esta tarde para revisar lo más importante de esta jornada y también aquellos temas que es necesario detenerse un poco instante con la opinión de nuestros invitados, de nuestros expertos. Hoy día, claro, muy en sintonía precisamente con las claves del día que comenzamos a revisar de inmediato. ¿De qué hablamos? De los allanamientos simultáneos, 21 que hizo Carabineros y la Policía de Investigaciones en Estación Central, en San Miguel y también en Maipú. Acciones que están relacionadas con delitos del crimen organizado ejecutados entre el año 2023 y 2024 que tienen que ver con extorsión, casas de tortura, secuestro y el homicidio del mayor Emanuel Sánchez y el caso de Ronald Ojeda. Hay al menos 10 investigaciones ligadas a la llamada facción Los Piratas del Tren de Aragua. ¿Qué otra clave más del día? Le cuento. A 5 meses de los cortes de luz que afectaron a más de 700.000 clientes de Enel, la Superintendencia de Electricidad y Combustible informó multas por 280.000 unidades tributarias mensuales, que equivalen a algo así como 18.800 millones de pesos en contra de la distribuidora de capitales italianos, transformándose en la más alta de la historia. Lo recordarán ustedes, esos días que estuvimos sin luz por muchos días. Y esto del caso Audios que no termina de tener repercusiones, porque ahora el Pleno de la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción y suspendió de manera inmediata a ella, a la jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Safak se llama, mientras realiza una investigación disciplinaria por los chats que mantuvo la ministra con el abogado Luis Hermosilla. Revelaciones periodísticas a través de una investigación de CIPER que dan cuenta también de nexos, conversaciones, eventualmente irregularidades que nuevamente ponen al Poder Judicial en este tema. Y vamos a la clave número 1 del día de hoy, a desarrollarla más, porque para conocer qué ocurrió con estos allanamientos en este combate al crimen organizado que se ha realizado durante toda esta jornada, ya estamos en contacto con Felipe Caro para que nos cuente qué más se ha hecho durante todo el día en donde cae parte de este clan llamado Los Piratas del Tren de Aragua. Felipe, buenas tardes. Hola Ramón, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nos despertamos con esta noticia durante esta mañana, con este mega operativo que está liderando la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, un trabajo que se ha estado desarrollando desde hace ya años con respecto a esta situación lamentable que hemos vivido en el último tiempo con los secuestros, con los homicidios, con la extorsión y que derivó en que se creara básicamente la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Y todo esto puntualmente a lo que vamos a continuar desarrollando a esta hora y que tiene que ver con las células del Tren de Aragua y particularmente esta organización criminal, Los Piratas de Aragua, que básicamente es como una facción de esta organización transnacional. ¿Y qué es lo que se logró hoy día? La detención de uno de los implicados que habría estado perfectamente, según lo que comentaba el fiscal, involucrado en enterrar el cuerpo del teniente Ojeda, de este teniente de origen venezolano que, como bien hemos recordado, él fue secuestrado y después fue asesinado justamente acá en nuestro país y después fue enterrado ahí en esa toma de Maipú donde estuvimos reporteando durante esta mañana, ahí en el camino Melipilla, que está ahí, que ha sido bastante cuestionada también ahí en ese lugar porque se han cometido una serie de crímenes. ¿Qué es lo que sucedió ahí, Ramón? Es que tras este allanamiento ya tenían individualizado a este sujeto tras una larga investigación y que tiene que ver básicamente con las detenciones que han habido anteriormente, sobre todo con estos dos sujetos que también son parte de esta organización, que fueron detenidos en Colombia y también en Costa Rica. Ahí se fue desglosando todo lo que tiene que ver con conversaciones que sostenían, por ejemplo, con este sujeto, las instrucciones que tenían que dar para secuestrar al teniente Ojeda y después asesinarlo. Una de esas aristas, después, ¿qué es lo que sucedió? Lo que conocimos con este carabinero, el teniente Sánchez, que también fue asesinado ahí en la comuna de Quinta Normal en un intercambio de disparos con sujetos que estaban robando celulares ahí en ese sector. Fue en una encerrona básicamente que sufrió este carabinero que venía junto a su familia, ustedes recordarán, y ahí se generó toda esta situación que lamentablemente derivó en su fallecimiento, en su asesinato. Ahí también se detuvo
a alguien que sería el cabecilla de esta organización, que fue detenido también en Estados Unidos. Ahí fue donde la policía de ese país lo arrestó por delitos que cometió también allá en ese país. Porque en un contacto que sostuvieron con la Policía de Investigaciones y también Carabineros se entregaron todos los antecedentes de que él también sería parte entonces y cabecilla y parte de la organización del asesinato lamentable de este carabinero. ¿Por qué lo decimos? Porque él fue el que entregó mensajes a los delincuentes que perpetuaron este delito, cómo escapar, a dónde dirigirse, qué hacer, borrar mensajes, ocupar vías alternativas. Eso fue parte entonces de lo que se comentó durante toda esta jornada en este punto de prensa, que por lo demás concurrió el fiscal nacional, el director general de Carabineros y también el director de la Policía de Investigaciones ahí en ese sector de Maipú, donde se generaron todos estos allanamientos bien temprano. También se detuvo a personas que portaban droga, una gran cantidad de cocaína y diversos allanamientos también que se generaron, por ejemplo, en la comuna de San Miguel y también en la comuna de Estación Central, que eran puntos importantes ahí en esos sectores porque, por ejemplo, se traficaba droga, también eran centros de tortura. También en la comuna de Santiago, esas dos comunas también que han estado también en el blanco de las diligencias investigativas que ha liderado tanto la PDI con Carabineros. Ha sido un trabajo, Ramón, bastante importante y mancomunado entre ambas policías para detener de alguna vez por todas a estos sujetos que han llevado y han traído lamentablemente el secuestro extorsivo, el asesinato, el homicidio por encargo y una serie de delitos que lamentablemente en nuestro país no se veían antes. Eso es lo que ha dicho también en sus palabras el fiscal nacional, y también hizo un fuerte llamado a que acá en Chile se respetan las leyes. Eso fue muy importante lo que se dijo durante esta mañana. Tenemos también esas palabras de cuáles fueron las primeras reacciones de parte entonces de las máximas autoridades policiales de nuestro país que concurrieron a este mega operativo que incluyó varias facciones de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros. Escuchemos esas palabras. Estamos dándole un golpe importante a una agrupación criminal que cometió decenas de crímenes en nuestro país. Es una agrupación que estuvo involucrada en el homicidio del teniente Sánchez, es una agrupación que estuvo involucrada en el homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda, que ha cometido secuestros extorsivos, extorsiones, secuestros con homicidio, homicidio de distinta naturaleza. En Chile, las leyes chilenas se cumplen. Y si no se cumplen, estamos todos nosotros aquí trabajando juntos para hacerlas cumplir. Se está atacando la estructura del Tendaragua en sus distintas etapas de ejecución en los delitos que han desarrollado, desde la planificación hasta el último etapa de la ejecución u ocultamiento de evidencia o prueba o restos. Hay varios detenidos por este tema. Hay varios detenidos. Esto es una estructura, alrededor de ya 23 detenidos en relación de esta estructura criminal. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir interviniendo todos los sectores que sean necesarios y todo crimen organizado. Si alguien pretende instalarse en nuestro país, si alguien pretende delinquir de esta manera y habiendo una víctima, se van a encontrar con instituciones fuertes. Reitero las palabras del fiscal, aquí en Chile la ley se cumple y si no se cumple, la hacemos cumplir. Palabras importantes entonces de las máximas autoridades. Y también para cerrar, Ramón, queda qué es lo que va a suceder con el turco, que así le dicen a este sujeto que fue detenido en Estados Unidos. Ese es el apodo. Tenía varias identidades falsas y ahí entonces fue detenido por la policía entonces de ese país, donde se entregaron antecedentes de que también había cometido delitos de trata de personas allá en el sur de Estados Unidos, y también acá en nuestro país dirigía esta organización criminal que se encargó básicamente de ejecutar el escape de estos delincuentes que asesinaron al teniente Sánchez de Carabineros. Como bien recordamos, ahí en la comuna de Quinta Normal fue un caso bastante impactante que pudimos reportear ahí en el lugar, pero queda todavía harta investigación, quedan todavía personas por detener, pero afortunadamente hoy nos despertamos con esta noticia que es positiva para tratar de frenar el crimen organizado en Chile
y detener a estos delincuentes que pertenecen al Tren de Aragua y también a esta célula, los piratas, que también es una facción de esta organización criminal que es bastante grande. También estamos muy pendientes de lo que va a pasar con estos dos sujetos que están detenidos en Costa Rica también y en Colombia, que también son parte de esta organización y que con un trabajo que también se ha hecho por Interpol se ha podido lograr las identidades y la participación de estos sujetos en estos crímenes. Así que nos quedamos muy pendientes sobre novedades que pueden existir durante los próximos meses, semanas con respecto a esta indagatoria, particularmente en estos dos casos, con el teniente Ojeda y también con el carabinero que fue asesinado en Quinta Normal. Gracias, Felipe, que tal vez son los crímenes más llamativos, ¿no? Pero estamos hablando de una serie de otros delitos que están relacionados, porque hay que entender que esto es, como se dice allí, una estructura criminal. ¿Qué significa eso? Vamos a abordarlo ahora a continuación, siguiendo con nuestro programa, porque efectivamente aquí hay algo que llama mucho la atención, ¿no? Que son los distintos niveles de participación de los sujetos que están siendo aprehendidos. ¿Cuáles están directamente relacionados, por ejemplo, con el crimen del teniente Ojeda o del oficial de carabineros? ¿Colaboración de qué naturaleza? ¿Qué parte de la estructura? ¿Contratado? ¿Subcontratado? Se habla de una verdadera franquicia. ¿Cómo se dice? Franquicia. Franquicia criminal. Suena un poco raro decirlo, pero eso es del ámbito económico más que nada, ¿no? Pero llevado a esta estructura criminal. Cristian Javar es perito criminalista e inspector en retiro de la PDI, está en comunicación con nosotros. Gracias por estar a esta hora disponible para hablar de este tema que tanto nos convoca y nos preocupa. Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, muchas gracias por la invitación. Aunque suena difícil decirlo, franquicia criminal, ¿es correcto señalarlo desde ese punto de vista como para resumir lo que son estas distintas organizaciones de las que hemos conocido durante este último tiempo y que ahora aparece esta otra que es los piratas del Tren de Aragua, que en realidad no son tan nuevos, porque ya habíamos conocido de ellos en el norte del país, incluso se había desbaratado buena parte de su organización anteriormente? Así es, Ramón, tú bien lo dijiste, esto es una estructura criminal donde hay mandos superiores, mandos medios, ¿verdad? Los famosos denominados soldados, que son los autores materiales, autores intelectuales, que ni siquiera aparecen en esta estructura, ni siquiera están en nuestro país. Recordemos que a raíz del homicidio del teniente Ojeda, ¿verdad? Y también del homicidio del teniente carabinero Sánchez, es de que se efectúan estos allanamientos, más de 20 allanamientos, más de 12 personas detenidas, con personas detenidas en Estados Unidos, en Costa Rica, en Colombia, y claramente lo dijo el fiscal nacional, conjuntamente con el director Serna de la Policía de Investigaciones, esto es un golpe duro a la organización criminal del Tren de Aragua en nuestro país. En nuestro país las instituciones, las policías funcionan, y esto es demostrar que todos los entes del gobierno, policiales, fiscalía, ministerio público, están trabajando en conjunto para erradicar el crimen organizado de nuestro país. A ver, mucho escuché hoy día también, en el día de hoy, que como se llega a la misma toma donde apareció el cuerpo ya sin vida del teniente Ojeda, algunos decían, bueno, pero llegaron al mismo lugar después de tanto tiempo y detener a personas que incluso vivían allí, ¿por qué no la detuvieron antes?, etcétera. Explicar un poco desde el punto de vista de los peritajes que tienen que realizarse y la reunión de pruebas, del tiempo que tiene que mediar para poder hacer que esta estructura criminal puedan tener los elementos probatorios necesarios para determinar en qué función está actuando cada uno y armar un puzzle que es bien complejo. Sí, recordemos que los tiempos judiciales o las investigaciones policiales, ¿verdad?, tienen un tiempo determinado, pero son tiempos largos donde hay que establecer la participación de cada uno de los autores. Cuando ocurrió el crimen del teniente Ojeda, algunos de ellos, autores materiales, huyeron del territorio nacional el mismo día. Salieron, ¿verdad?, por paso no habilitado, que eso es una investigación, que está abierta, una investigación en curso. Y hablando un poco más, Ramón, en cuanto al Tren de Aragua, a los piratas, ¿verdad?, que es una estructura armada del Tren de Aragua,
Recordemos que son carteles nuevos. El Tren de Aragua recién el 2010 es cuando ya tiene una estructura un poco más fuerte, digamos, con aproximadamente unos 4.000 personas vinculadas a esta organización criminal. Así lo ha hecho saber el FBI en Estados Unidos. Conjuntamente a ellos sabemos que hay otros carteles operando en nuestro país, como el cartel de Jalisco Nueva Generación, que también ha sido desarticulado por gran parte de ellos por la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Los carteles antiguos, por así decirlo, de los años 90, ¿verdad? El cartel de Medellín, de Pablo Escobar, el cartel de Sinaloa, de Chapo Guzmán, que también hubieron detenciones del cartel de Sinaloa en el norte de nuestro país, ¿verdad? O el cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez, vienen siendo una parte importante, porque estas organizaciones nuevas que han salido, cuando te digo 2010, 2007, el cartel de Jalisco Nueva Generación, son estructuras medianamente que vienen a imitar a estos carteles conocidos por todos nosotros de los años 90, que eran muy violentos. El Tren de Aragua empezó muy rápido, con muchos integrantes, y también, ¿por qué no decirlo, Ramón? Muchas otras bandas o otras organizaciones se hacen pasar por integrantes del Tren de Aragua que no lo son, y ellos hacen extorsiones, hacen secuestros, ¿verdad? Diciendo que son parte de la estructura y no lo son. Bueno, el modelo delictual, según se me ha explicado, ¿no? Es como esta organización mayor que utiliza organizaciones menores como una forma de extensión en cuanto a a los crímenes que ocupa, como también territorialmente. Y de ese punto de vista me gustaría que pudiésemos reafirmar el hecho de cómo opera en la práctica aquello, porque hemos visto en muchas investigaciones que se han dado de que, por ejemplo, en un delito cometido en X parte, estoy hablando por decir algo en la región de la Araucanía, se sigue el trabajo investigativo, los peritajes y todo, y de repente aparece un arma. Después de ese arma se hace un peritaje, esa arma se percutó un disparo, el proyectil se da cuenta de que hace match con una otra situación que ocurrió por otra banda que se estaba investigando, al igual así como los piratas, los gallegos, etcétera, como quieran llamarse estas organizaciones menores que se desprenden del Tren de Aragua o que reciben órdenes o que están bajo la tutela o que utilizan la marca del Tren de Aragua en otro delito cometido, voy a inventar, en Ovalle o en Iquique. Lo que quiero decir, Cristian, es que aquí existe una especie de apoyo, como de subcontratación de soldados, de hombres, de armas que se prestan y que se intercambian. De ahí entonces las conexiones para poder hacer el puzzle completo y los distintos grados de responsabilidad que hay en estos delitos en donde participan de distintas organizaciones. Así es, Ramón, tú diste una muy buena explicación en decir que son subcontratados, son verdaderas, organizaciones, casi microempresas donde hay una estructura donde hay médicos, contadores, personas que llevan el dinero, personas que lavan el dinero, locales, incluso muchos de ellos con negocios estructurados y negocios, ¿verdad? O con propiedades compradas en nuestro territorio nacional. Claramente acá estamos en presencia de estas estructuras donde subcontratan estos servicios. Voy a tomar palabras del abogado defensor de la familia de Ronald Ojeda, donde él dice vamos a recurrir, Juan Carlos Manrique, vamos a recurrir a organismos internacionales para poder dar persecución a los autores del crimen del exteniente Ojeda. ¿Por qué? Porque si tú me preguntas, no hay una relación concreta entre el teniente Ojeda y el Tren de Aragua. O sea, se presume que fueron contratados los servicios de estos sicarios para secuestrarlos. Recordemos a estas personas, ¿verdad?, que iban disfrazadas de la Policía de Investigaciones, los sacan de su domicilio y le provocan esta muerte. Y claramente se está investigando esta arista. Si él no tenía esta conexión o no era enemigo del Tren de Aragua, se está investigando claramente como un crimen de índole político. Y eso es lo que está pidiendo la familia, que esto ya no solamente lo investigue Chile, sino que también lo investiguen organismos como la OEA, donde se pueda establecer quién fue el organismo que contrató a estos sicarios para dar muerte al teniente Ojeda. Eso es bien interesante porque
evidentemente que como no hay una relación, el teniente Ojeda no era un rival de él, no estaba involucrado en estas situaciones, por lo tanto no está dentro de una competencia de una organización criminal, sino que claramente él era un activista político. Claro, la presunción es rápida y lo que ha sostenido el fiscal a cargo de la investigación es que involucra incluso al gobierno venezolano en haber dado la orden al Tren de Aragua para ejecutarlo, y ellos lo hacen a través de todas estas subcontrataciones, ¿no? Y soldados, etcétera, y los elementos que se utilizan de distinta naturaleza y de distinto origen también, aquellos que participan en la concreción del crimen. Si todo eso es así y por lo tanto se trata de llegar a establecer la orden ejecutoria de aquello, ya estamos hablando de otro nivel. Pero al mismo tiempo, el nivel probatorio de eso, Cristian, yo considero que es bastante difícil desde el punto de vista de tener el armado de los ejecutantes, que tal vez puede ser más fácil porque están infiltrados, porque fueron seguidos, porque hay escuchas, porque hay pruebas que lo involucran, peritaje, pero de allí a la orden es otro paso. Así es, Ramón, recordemos que ya hay 2 personas detenidas, uno en Estados Unidos, ¿verdad?, que se indicaría como uno de los autores materiales del homicidio, y la otra persona detenida en Costa Rica, que también sería uno de los autores materiales. Claramente se está cerrando la estructura con estas 12, casi 13 personas detenidas que hubieron en estos más de 21 o 23 allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones y Carabineros en forma conjunta. Por eso es muy importante esta diligencia, por eso es muy importante estos allanamientos, para que estas organizaciones vean de que la policía en Chile funciona, de que las instituciones en Chile funcionan y que en estos momentos se están uniendo todas las fuerzas, ¿verdad?, incluso políticas, para combatir el crimen organizado. Cuando yo te digo se toparon con algo que no habían visto en otro país, es la policía, efectivamente, el carabinero que controla el vehículo, el carabinero que pasa detenida a una persona por el delito de cohecho o por el delito de soborno, si tú quieres ofrecer algún tipo de dinero, ¿verdad? Entonces, con eso se toparon estas organizaciones, con algo que no habían visto en nuestro país. Recordemos que el Tren de Aragua, Ramón, está en Estados Unidos, en México, con gran presencia en Ecuador, en Colombia, en Perú y en Chile. Brasil ha hecho un trabajo enorme para combatir el Tren de Aragua en la frontera, porque ellos toman la frontera, ingresaron por el norte del país, donde tomaron gran parte, e incluso hay algunas poblaciones completas tomadas por ellos, ¿verdad?, en Iquique y en el norte, y claramente se toparon con esto, con una institucionalidad que no habían visto en otros países. Cierro muy brevemente con lo siguiente, y me tomo de tus palabras, Cristian, cuando dice que comienza a cerrarse esta estructura delictual, ¿no? Determinando responsabilidades específicas de ciertos cabecillas, ejecutores materialmente de este crimen y de otros tantos que se han provocado aquí en Chile. Pero mira, tenemos aquí en nuestro país bandas que han sido investigadas y que en alguna de ellas se ha señalado en las investigaciones y en la diligencia y los operativos que han sido desbaratadas de una u otra manera. Los gallegos, el Tren del Coro, los valencianos, los orientales, el Tren del Biobío, los hermanos Cartier, y podría seguir. Los piratas del Tren de Aragua, también en su momento, en el año 2022, hubo un golpe policial que se dio en la ciudad de Calama, en donde se detuvieron a casi una decena de personas, la mayoría de ellos venezolanos, y allí también se dijo, se desbarató esta organización criminal. Pero aparecen de nuevo. Lo que quiero decir es que tampoco hay que cantar victoria desde el punto de vista de que cuando uno se dice que se desarticula, no quiere decir que se haya terminado el problema, porque aparecen otras organizaciones criminales con otros nombres, o hay muchos soldados que están allí reagrupándose, dependiendo de una estructura que ya se está más o menos aceitada. Así es, Ramón, son tentáculos, ¿verdad? Como tú dices, es muy difícil erradicar porque van creciendo, como lo dije, como tentáculos, pero cuando una organización ve que un país ya no es rentable, ¿verdad?, por su calidad de penas
o cómo actúa sus instituciones, ¿verdad? Se van trasladando de un país a otro. Ya. Esto ya lo habíamos vivido el año 90, cuando quiso entrar el cartel de Medellín a Chile, no fue rentable. En los años 95, 96, recordemos que el señor de los cielos, Amado Carrillo, compró una propiedad aquí en Chile, incluso se hizo una cirugía y tampoco fue rentable para el narcotráfico en los años 90. Nuestro país, el cartel de Sinaloa, sabemos que está operando, pero con muy bajo personal. Se detuvieron algunas personas ligadas al Chapo Guzmán en el norte del país, pero ya no teníamos esa presencia, ¿verdad?, del cartel de Sinaloa en Chile. Entonces, cuando estas organizaciones ven que tú tienes una traba, por así decirlo, o que ellos se van topando cada vez con más problemas para poder actuar en forma libre, ¿verdad? Se van cambiando de países y eso es lo que está pasando con esta organización. Ha probado desde el centro norte, desde el norte, ¿verdad? O desde Norteamérica, viene bajando por Sudamérica y hay algunos países que han tomado grandes determinaciones. Colombia ha cerrado incluso frontera y Perú creó una policía especializada para combatir el Tren de Aragua en su frontera con Cúcuta. Muy bien. Cristian Javar, perito criminalista e inspector en retiro de la Policía de Investigaciones, gracias por estos minutos de conversación con nosotros aquí en T13 en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hacemos una pausa, corresponde esta hora y volvemos. Mercado Libre. Inspirados en la fuerza de la naturaleza, creamos la nueva Cachantún Strong Gas, agua mineral con burbujas tan intensas como el agua que brota fuertemente desde nuestra vertiente, extraordinariamente refrescante, como la fuerza incontrolable de la naturaleza, porque lo natural importa. Nada te refresca más que la inigualable Cachantún Strong Gas, extra burbujas, extra gas, extra refrescante. Nueva Cachantún Strong Gas, el sabor de la naturaleza. El agua más pura de nuestra cordillera es Andes Mountains Water, natural, perfecta y sustentable. Un agua de excelencia embotellada en su fuente de origen. Andes Mountains Water, not for everyone. Cuando destapas un Watts, destapas un rico momento. Destapas el sabor de la fruta natural. Destapa un Watts y siente lo rico de la fruta. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. Confort, el número 1 en rendimiento, presenta Los Palacios, González, Pérez, Lillo y Cortés, Flores, Castro, Soto, Díaz, López, Castillo y Ortiz. Súmate a la ola del rendimiento para toda la familia. Confort, tecnología esponjada, el más rendidor, el más resistente y absorbente. Confort siempre rinde más. Una marca de Softies. Inspirados en la fuerza de la naturaleza, creamos la nueva Cachantún Strong Gas, agua mineral con burbujas tan intensas como el agua que brota fuertemente desde nuestra vertiente, extraordinariamente refrescante, como la fuerza incontrolable de la naturaleza, porque lo natural importa. Nada te refresca más que la inigualable Cachantún Strong Gas, extra burbujas, extra gas, extra refrescante. Nueva Cachantún Strong Gas, el sabor de la naturaleza. Cuando destapas un Watts, destapas un rico momento. Destapas el sabor de la fruta natural. Destapa un Watts y siente lo rico de la fruta. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. Mercado Libre.
En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. ¿Y la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Te regalo suavecito. ¿Y si creamos un amiguito más suave? Tiene que ser más suave. Elite Ultra Suave con tecnología Soft Touch. Te presento el amigo más suave del mundo. Elite, número 1 en suavidad. Elite, una marca de Softies. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. ¿Y la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Te regalo suavecito. ¿Y si creamos un amiguito más suave? Tiene que ser más suave. Elite Ultra Suave con tecnología Soft Touch. Te presento el amigo más suave del mundo. Elite, número 1 en suavidad. Elite, una marca de Softies. Bueno, nos despedimos con estas imágenes. Nuevamente un incendio en California que provoca una emergencia y por supuesto la preocupación de las autoridades. Como ustedes ven allí en el descriptor de imágenes, estamos dando cuenta de órdenes de evacuación por una nueva emergencia que se está viviendo y que amenaza casas en montañas al norte de Los Ángeles. El incendio estalló por la mañana y rápidamente quemó 9 kilómetros cuadrados y ha avanzado pese a los esfuerzos bomberiles por tratar de contrarrestar su voracidad. Con esta imagen despedimos este segmento informativo. Por supuesto, ampliación de todo esto en nuestras siguientes entregas informativas y nos vemos a las 21 horas en la edición central de Tele 13. Gracias.